Bueno, tengan todos buenos días. Esta es la clase de cierre de ética de la Maestría de Salud Pública. Así que bienvenidos a su sesión de cierre. Creo que hemos venido aprendiendo muchas cosas y ahora vamos a ver las presentaciones que teníamos para este día. Permítanme compartirles pantalla para que vayamos visualizando. Permítanme. Aquí está. Tenemos aquí la última semana de ética. Con las semanas de vacaciones y los atrasos y todo eso fueron 20. Bueno, aquí les proponía este orden. Creí que habían 5 grupos, pero entonces vamos 2 antes del receso y 2 después del receso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero aquí estamos con cronómetro todo, vamos a darle 15 minutos a cada grupo que nos va a exponer su trabajo, ¿verdad? Sobre todo ponernos el mini proyecto, que es con lo que estamos concluyendo. Estamos concluyendo ética con un mini proyecto de intervención ética, donde vamos a resolver o proponer soluciones para un problema ético, un valor que está siendo transgredido en nuestra área de trabajo. Luego, al concluir los 2 grupos, vamos a hacer unas preguntas de lecciones aprendidas y luego nos vamos a ir a 10 minutos de reposo, de receso. Así que vamos a dejar al primer grupo que va a exponer, que es el grupo donde el doctor Giovanni es la que lleva la voz de ponente. Así que adelante, pueden compartir pantalla 15 minutos desde que ya tenga listo todo. A ver, pantalla, no puedo todavía, dice aquí. Permítame, quiero ver qué hice. Está deshabilitada. Ah, tiene razón, ahorita sí ya puede compartir. Vaya, vamos a ver, vaya. Tengan muy buenos días, compañeros. Hemos llegado al final del curso, ¿verdad? Y vamos a entregar nuestro trabajo final, que es, nosotros nos hemos dirigido hacia el rechazo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que es el lugar donde su servidor trabaja. El resumen ejecutivo es de que, bueno, yo estoy en el Departamento de Investigación y Docencia en Salud. Entonces, nosotros como objetivo, nosotros deseamos desarrollar en los residentes el 100% de las actitudes y las aptitudes para que ellos puedan atender de una forma, ellos puedan atender de la mejor manera al derecho ambiente. Tenemos algunos obstáculos, por ejemplo, que nosotros encontramos en la falta de información repercute en el entendimiento de la información y la comunicación del paciente. Y también es importante la concientización y programas que ayuden al crecimiento integral de los médicos. Entre algunas palabras claves que nosotros tenemos ahí, ustedes pueden ver un listado que nosotros hemos sacado. Y también tenemos de que hemos tomado un eje de 3, un triángulo, en el cual nosotros nos dirigimos. El principal es el responsable de desarrollar y ejecutar a beneficio de los responsables. Sin embargo, la función no es al 100%, ya que no se obtienen los datos esperados. Perdón. Para empezar un poco en la revisión de este tema, tenemos que, según la Constitución de la República, en el artículo 30, decreto 38, artículo 1, declara que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar de los habitantes de la República la salud de una forma integral. Así también tenemos que el artículo 2 también dice que toda persona tiene derecho a la vida. Y es precisamente eso, ¿verdad? Nosotros hemos sacado esa revisión porque es de donde nosotros nos basamos para eso. Entonces tenemos de que la salud es un derecho para todos los habitantes de nuestro país. Sin embargo, tenemos que eso es sin importar cualquiera de las circunstancias que pueda tener el paciente, por ejemplo, económicas, sociales, culturales, religiosas, políticas y educativas. Sin embargo,
todas estas circunstancias que ustedes están viendo ahí pueden opacar el que nosotros ejecutemos programas en bienestar de la población. También tenemos la ley de los derechos y deberes de los pacientes, como también de los médicos tratantes, ya que estos pudiéramos en algún momento determinado entrar en ambigüedad con las cuestiones legales y los principios de bioética y los valores también. Podríamos entrar en una ambigüedad o en una contradicción. Tenemos que la vida y la salud dependen de las circunstancias del individuo y este es el último que tendrá el derecho a aceptar o rechazar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, siguiendo el principio bioético de autonomía, que es el que le da de derecho a la persona para decidir si sí o si no le va a corresponder someterse a un procedimiento diagnóstico o terapéutico X o Y. De aquí la importancia de utilizar la comunicación asertiva basada en el respeto, en el profesionalismo y en la ética en el personal de salud. ¿Qué justificación tenemos? Este es un caso muy sonado, ¿verdad? En el Seguro Social y en los hospitales donde ustedes también se encuentran. Nosotros pusimos el ejemplo de esta paciente que se llama Ana Crespín, que es una paciente de 27 años quien consultó por un cuadro de apendicitis aguda. El médico le explica el procedimiento quirúrgico que se le realizará. Sin embargo, a pesar de habérsele explicado en el consentimiento informado las cuestiones a las cuales ella se expondrá durante la cirugía, así como también de la denegatoria, lo que le esperaría o los desenlaces fatales e inclusive la muerte, la paciente se niega a que le realicen la cirugía. Entonces, de lo anterior se le ha explicado al médico que pertenece a un grupo religioso en el que sus creencias doctrinales le prohíben recibir el tratamiento quirúrgico. Entonces, como médico, ¿qué nos toca o qué nos corresponde hacer a nosotros? Si pertenecen a un grupo religioso en el cual se prohíbe que reciban atenciones médicas porque eso lo consideran como falta de fe. Entonces, eso es uno de los casos hipotéticos y más serios en cuanto al rechazo de los procedimientos. De ahí la importancia que tenemos de nosotros conocer acerca de cómo vamos a resolver estos conflictos. Muchos de estos conflictos a veces son muy difíciles de solucionar y muchas veces los de mayor jerarquía lo que hacen es mandar al interno o al externo o mandar al R1, ¿verdad?, de la especialidad a que le vaya a explicar a la familia. No, anda a explicarle tú. Y si no, pues los referimos para donde la trabajadora social, porque de por sí son cuestiones que nos ponen con la espada a la pared, con las decisiones. De lo anterior, se debe tomar en cuenta de que el médico tiene que tener una formación integral, no solo desde el punto de vista académico, cognitivo, procedimental, y también desde el punto de vista se puede decir que desde el punto de vista emocional, sino que también tiene que tener una formación bastante fuerte en lo que tiene que ver con bioética. Nosotros podemos tener un complacimiento completo de todas las patologías y también debemos tener un conocimiento profundo de bioética. Entonces, nosotros tomamos a esta paciente como una justificación del proyecto de intervención del presente trabajo. Este conflicto es muy común en todos nuestros servicios clínicos. Y es difícil tener que tener un paciente el cual rechaza a que le realicen una resonancia magnética por X o Y motivo. Muchas personas tienen fobia a que la metan en una resonancia magnética. Se tarda mucho ese procedimiento. También un procedimiento diagnóstico terapéutico. Estos también, ¿verdad? Las personas se niegan muchas veces a eso. En este trabajo también citamos la Constitución de la República, en el que se expresa que toda persona tiene derecho a la vida. Y de hecho, ustedes tienen, nosotros construimos todo eso en base al valor del el derecho a la libertad. Es una de las cuestiones que tenemos, es un valor.
o la libertad que tienen todas las personas a elegir. Y también el derecho a la salud y el derecho a la vida. Por lo anterior, cabe haciendo esta pregunta. ¿Existe otro mecanismo que nos ayude a los médicos a evitar o al menos bajar los niveles de rechazo terapéuticos? También tenemos acá que el Reglamento de Derechos y Deberes del Paciente, en el decreto número 14, declara que los comités de ética están para brindar la ayuda en ambas partes relacionadas a las consultas de los pacientes y recomendaciones de los médicos. En tal caso, tendríamos que comprender que la razón de estas áreas es que se garantice el derecho a la salud y la vida, de la cual hicimos mención en la introducción. La Ley de los Derechos y Deberes de los Pacientes y Prestadores de los Servicios de Salud, en el capítulo 7, en cuanto a los comités de ética asistencial, menciona que las atribuciones de estas son apoyar en el componente ético en los valores en los procesos de humanización del personal de salud. Asesorar y facilitar el proceso de decisión clínica en situaciones de conflicto ético y proponer métodos y procedimientos de actuación para situaciones de conflicto ético, ya sea en los hospitales públicos o privados. Tienen que promover el derecho a la salud y la prestación de los servicios de apoyo, participar en la elaboración de propuestas para abordaje de la salud con enfoque de derecho, apoyar en la difusión de los derechos y deberes de la población en materia de salud. Por lo tanto, nosotros como médicos debemos de entender que el 100% de la responsabilidad no pertenece a nosotros, pues porque tienen que haber aspectos también médico-legales que nosotros no los podemos manejar completamente. Entonces, debemos entender que cada uno de nosotros juega un papel importante dentro de la institución y la articulación de esta información y de estas decisiones dentro de este comité. Como es conocido y por experiencias previas, se han adquirido durante y posterior de la formación como profesionales de la medicina y no es fácil dar la atención adecuada a estos conflictos éticos. Entonces, nuestro objetivo es generar una cultura de aceptación en los pacientes sobre los diagnósticos, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, a pesar de que haya ambigüedad médico-legal, pérdida de autonomía del paciente. También pueden haber circunstancias socioculturales y creencias religiosas. Todo esto lo vamos a ver en el árbol de problemas que hemos creado para esto. Bueno, aquí tenemos la ambigüedad médico-legal, la pérdida de la autonomía del paciente. En este caso tenemos pérdida de autonomía del paciente cuando tenemos pacientes añosos con enfermedad de Alzheimer o con demencia senil, o enfermedades como un trauma craneoencefálico severo en el cual el paciente queda con una lesión axonal difusa y entonces los pacientes no pueden decidir por sí mismos. También tenemos en pacientes pediátricos, en neonatos. Entonces ellos no pueden decidir, entonces los hemos agrupado en esos dos grupos. Ahora, los padres se pueden negar a que le realicen a sus hijos o a sus padres también, ¿verdad? Los abuelos, cierto procedimiento diagnóstico terapéutico. Y también tenemos los factores socioculturales, en los cuales, ¿verdad? Nosotros ya es conocido, si entras a ese hospital y le hacen ese proceso, te lo van a matar. Si entras al hospital de El Salvador, si es que ahí se mueren todos, nadie sale vivo. Entonces la gente, desde el punto de vista sociocultural, se va formando una mentalidad de que todo es negativo, toda la atención que nosotros les proporcionemos. También tenemos creencias religiosas. Por ejemplo, con las conductas de alimentación, relaciones sociales, consumo de sustancias. También tenemos grupos religiosos que se niegan, por ejemplo, a una transfusión sanguínea. Grupos religiosos que se niegan a cualquier procedimiento diagnóstico terapéutico o atención médica. Así es como creamos este árbol de problemas, en el cual tenemos que las raíces representan los ejes de los cuales se origina el rechazo al procedimiento diagnóstico y terapéuticos.
Así tenemos de que tenemos una pérdida de autonomía, circunstancias médico-legales, creencias religiosas y socioculturales como las raíces de este problema. Y de ahí tenemos todas las ramitas de este árbol de problemas. Por ejemplo, en este caso tenemos la falta de comunicación asertiva médico-paciente. Muchas veces, debido al exceso de pacientes que pueden haber, o X o Y razón, no se le da la información de una forma adecuada al paciente y tomando en cuenta el nivel educativo de estos. También tenemos procedimientos internos o lineamientos de cada institución. En cuanto a los trasplantes de órganos también. Ideologías culturales también. Rechazo a transfusiones de sangre. Procedimientos internos, que sería ver mucho, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Rechazo a tratamientos químicos, porque muchas personas actualmente tiene que ver con lo sociocultural también, de que yo prefiero la medicina natural porque la química no sirve y me va a matar, o me produce efecto adverso. También tenemos problemas económicos. Muchos pacientes pueden rechazar una atención médica simple y sencillamente porque no se pueden conducir hacia el lugar donde está el centro de salud. Temores infundidos que tendrían que ver con los factores socioculturales. La ambigüedad legal. A eso nos referimos con que muchas veces hay reglamentos. Bueno, usted tiene el derecho a la vida, pero el paciente también tiene derecho a la autonomía. Entonces, muchas veces puede haber un conflicto de entendimiento o de interpretación de las leyes. Los pacientes adultos mayores, menores de edad y con problemas psicológicos que tienen que ver con la pérdida de la autonomía. Ahora tenemos el árbol de soluciones. En el árbol de soluciones ya tomamos en cuenta los principios de bioética. Principalmente el nuevo principio que es el derecho a la información y el consentimiento informado. De ahí tenemos la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia. Entonces, entre las ramas que tenemos de las soluciones que nosotros hemos encontrado, ¿verdad?, en nuestra investigación es la humanización del personal de salud. Esto permitirá de que estos puedan atender mejor al paciente y que vayan en pro vida. Respeto a la autonomía y para respetar la autonomía tienen que tener claras bases, tanto médico-legales, del consentimiento informado. También, en cuanto a la pérdida de la autonomía de parte de los pacientes pediátricos y los ancianitos con enfermedades neurológicas degenerativas, hemos propuesto una tutoría legal anticipada. Ya sea un familiar directo cercano, y en el caso de que los ancianitos que lo lleguen a dejar, ¿verdad?, y que no hay familia, entonces a eso le corresponde al Estado, según la Constitución de la República, ¿verdad?, hacerse cargo de este paciente. Giovanni, también ya lleva 16, ya terminó el tiempo, pero le vamos a dar un minuto. Lleva 16 minutos realmente, pero le vamos a dar un minuto más para que logre terminar. Entonces solo voy a proceder el plan de acción. Programas, vamos a hacer una elaboración de un programa de concientización. ¿Cómo? Con acciones inmediatas. Charlas, diagnósticos, establecer costos financieros, recursos adicionales. ¿Con qué? Con los recursos humanos, papelerías. ¿Cuándo? En un plazo. Aquí hemos puesto un plazo del 1 al 31 de julio, establecer ese plan. ¿Quién es el responsable? El jefe de investigación. Entonces, al final, doctor, lo que nosotros tenemos, lo que hemos sacado en conclusión es de que debemos tener una clara formación en cuanto a los principios de bioética y también los valores éticos. Esto en concordancia con un comité de ética hospitalaria, que es el que en muchas instituciones hace falta para poder tomar una decisión consensuada desde el punto de vista científico también. Entonces, esa es la recomendación que nosotros llegamos al final, doctora, con nuestro trabajo.
Póngame el plan de acción, por favor. Nos comparte nuevamente el plan de acción. Ah, y otra cosa, ¿quiénes son los compañeros? Es Aleida. Espérenme que voy a subrayar aquí los nombres. Aleida Sorto Dimajo. Aleida. Y Regina. Sí. Y Regina María de los Santos. Regina Soto. Miriam Regina. Sí, solo 3. Y yo, sí. Ok, sí, 3. Ok, muy buena en la temática que escogieron porque es una problemática que no hay que justificar mucho por qué razón esto es algo relevante en el Seguro Social. Muy bien escogido, muy bien abordado también desde el punto de vista del derecho a la salud, del valor o principio bioético de la autonomía. Me parece muy bien. Excelente que hayan iniciado con un caso, súper bien. El árbol de problemas tiene un poquito de problemitas, valga la redundancia, en cuanto a que siempre, pero eso es con el tiempo que se va aprendiendo y como no es la materia diseño de proyectos, yo voy a pasar por alto esas cosas, pero quizás solo explicarles que algunos todavía en las hojas todavía son causas. Todavía hay una serie, a veces uno confunde y esto es lo más común. Yo no sé, que hay alguien ahí que tiene mucho feedback. Ok, gracias. Esa es una de las cosas más comunes, confundir los efectos con las causas. Pero es aprendido en el camino, está mucho mejor que la vez pasada. Ahora, veamos el plan de acción. Está muy bien. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué? ¿Cuándo y quién? El único comentario que voy a hacer, perdón, es el plazo. Este es el plazo para definir el plan de acción, ¿verdad? ¿O es para impartir ya todas las clases y para ejecutarlo? No, es el plazo para definir el plan de acción. Ok, está muy bien. Entonces, si se entiende muy bien, ya para ejecutarlo, es decir, para dar las clases y todo, es más largo. Podrían ser, ¿cuánto tiempo podría llevarles eso? Quizás de 1 año a 2 años, quizás nos podría llevar. Sí, sí. Fíjense que eso incluso puede ser una capacitación permanente, porque el tema de valores es bastante desconocido. Si ustedes se fijan, todo el mundo dice hablar de no tenemos valores en la sociedad, que hay una crisis de valores, pero es bastante retórico cómo se habla. Ya cuando se conoce toda esta temática requiere bastante tiempo y más que tiempo requiere permanencia para estar estimulando cambio de conductas, adquisición de nuevos valores, ¿verdad? Pero me parece súper bien, me parece muy buen trabajo el que han hecho. Como yo tengo unas pequeñas cositas metodológicas, pero yo sé que ya les queda a ustedes la experiencia. Ya vieron cómo se puede usar un árbol de problemas y yo sé que van a guardar la literatura y que les va a servir para nuevos proyectos, ¿verdad? Okay. Muchas gracias. Bueno, ok, muy bien, muy buen trabajo. Vamos a darles un aplauso, aunque sea así virtual. Y vamos a pasar al otro grupo, que es el de Raquel, de Nemis y Raquel, otros 15 minutos aproximadamente. Y al terminar ellos dos, vamos a hacer una discusión de lecciones aprendidas y luego vamos a tomar un receso de 10 minutos. Némesis, ¿ya está lista? A mí me gusta más Némesis. Adelante. Este es en Paint que lo ha hecho. No se le escucha, Raquel. Ay, no ha puesto el micrófono, Raquel. Ahí está, ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Pero tenés que ponerlo en toda la pantalla. Quiero ver, no sé si... En modo de ¿Ahora sí? presentación, hoy sí. Vale. Ya está lista. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca de nuestro proyecto de intervención de ética y valores en un área de trabajo. Cuando empezamos a analizar qué tipo de proyecto podíamos hacer, hicimos quizás como una retroalimentación de los problemas éticos que veíamos las 3 integrantes del grupo
y que fuera un problema que fuera común en nuestras unidades para que el proyecto nos sirviera a las 3. Y entonces decidimos que fuera la ética de la prescripción médica en la unidad, para tomarlo así como un lugar específico en la unidad intermedia de Santa Lucía. Y es que hablar de un problema ético, doctora, podríamos hablar de miles que suceden en nuestros lugares de trabajo, pero hablar específicamente del número de recetas que damos, de cómo prescribimos los medicamentos y por qué las damos, se vuelve realmente difícil, es un tema ético difícil de tratar. Y vamos a empezar con un pensamiento que dice: haz que mis pacientes tengan confianza en mi arte y que sigan mis consejos y mis prescripciones. Y es que dar una receta o prescribir una receta no solamente es llenarla, sino que realmente es un acto médico que requiere muchísima responsabilidad, requiere que el personal tenga el conocimiento necesario, que tenga habilidades para escuchar, para comunicarse y la capacidad de reflexionar acerca de valores y actitudes éticas y morales que todos debemos tener, no solo como profesionales de la salud, ¿verdad? Cuando prescribimos o existen muchos problemas éticos, realmente los principios fundamentales de la bioética es quienes nos ayudan a resolver este tipo de problemas. Y en este sentido, en nuestro pequeño proyecto, hablamos de que los valores morales como la verdad, la honestidad, la libertad, incluso la misma libertad de prescribir una receta, debe estar basada en los principios éticos que ya hemos visto durante toda esta cátedra, como justicia, autonomía, respeto, beneficencia y no maleficencia. En nuestra introducción hablamos que los problemas de aspectos éticos de la prescripción de medicamentos se quiere revisar o analizar más detalladamente problemas relacionados con la responsabilidad del médico que hace la prescripción y la relación que éste tiene con la administración del sistema de salud, incluso con la industria farmacéutica, porque hablando de los integrantes del equipo, veíamos de que uno está en un área privada y nosotros en un área pública. Entonces, ambas tenemos que procurar por un buen recurso de lo que tenemos. La receta médica como una parte del acto médico es un elemento esencial en la relación médico-paciente y está orientado sin fines de objetivos y sujeto a los principios de la medicina. Acá podemos hablar acerca un poco de lo que es la relatividad moral, de lo que hemos venido hablando, que a veces realizamos recetas para complacer al paciente y olvidamos todos los principios éticos que deberíamos de tener. ¿Cómo justificamos nuestro proyecto? Primero justificamos con los fundamentos de la ética de una prescripción de una buena receta con criterios científicos racionales y principios éticos, considerando un equilibrio entre el beneficio del paciente, el respeto de su voluntad, las indicaciones adecuadas y una racionalidad económica. Un análisis bioético de la prescripción puede hacerse en base a los clásicos principios bioéticos, como la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Al hablar de beneficencia, exige determinar cuál es el plan terapéutico para cada paciente y este debe tener un máximo nivel de efectividad, o sea que aquí el médico tiene que tener los conocimientos básicos para poder darle un plan terapéutico adecuado. El segundo principio es el no hacer daño o no hacer más daño de que ya tiene el paciente, es asegurarle que el tratamiento que nosotros le vamos a dar va a disminuir los riesgos de ocasionarle daños. Y la autonomía es la aceptación por parte del paciente de un determinado plan terapéutico con una adecuada información y elección del tratamiento más adecuado a la situación, considerando su opinión. Pero esto quiere decir solo la vamos a considerar, no es que vamos a tomar su opinión, porque él puede opinarnos que quiere antibióticos y no lo necesita. Entonces ahí dejamos a un lado el principio de la autonomía y empezamos a causarle más daño. Y el principio de la justicia que radica principalmente en considerar las dimensiones del acceso y distribución de los recursos con una adecuada utilización de costos, valorando incluso el costo económico del paciente y de la comunidad. En nuestro marco conceptual lo resumimos como un llamado realmente a la utilización de la ética, a tomar la ética como principio
personal propio. Y es que hablar de la prescripción de medicamentos no solo habla de del compromiso que tiene que tener el profesional de la salud, sino que nos pregunta realmente cuál es nuestra actitud o cómo realmente nosotros estamos siendo a la hora de prescribir un tratamiento médico. Porque todos como profesionales hemos ido adoptando ciertos hábitos y estos se han ido transmitiendo, porque nosotros vemos una consulta médica y vemos cómo es el médico y algunos de esos actos o esas actitudes las tomamos como propias. Entonces, más allá de realmente de hacer una reflexión y decir si realmente es un problema ético, es un problema moral, no debería de ser, este proyecto, este mini proyecto, hace un llamado a todos los profesionales a que realmente seamos como debemos ser, como un profesional ético. Pero ¿cuál es el objetivo de todo nuestro proyecto? Realmente no solo es la reflexión, sino generar un cambio de actitud, aunque siempre son difíciles, generar más conocimiento, mayor habilidad para tener una voluntad de querer cambiar y tomarlo de manera personal como una decisión para poder hacerlo. Y así poder reflejarlo incluso hasta los médicos de servicio social, los médicos nuevos. Al ver un cambio de actitud personal, quizás podamos transmitir ese cambio también hacia los demás. En la prescripción médica incluyen múltiples factores. Pueden incluir aspectos formativos, incluso propios del médico. Otros dependen de la población a la que atendamos, de la administración sanitaria o de la industria farmacéutica, de los medicamentos que vamos a indicar. Pero siempre hay que recordar que ante un problema ético están sus respuestas y son los valores morales. ¿Qué tipo de problemas identificamos en al evaluar este tema? Primero, pocos recursos económicos, un largo tiempo de espera en la consulta, a veces porque el paciente se vaya de manera más agradecido, quizás entre comillas, o quizás no se enoje por el tiempo de que se ha esperado, realizamos recetas a conveniencia. También tenemos un problema ya médico que mundialmente se conoce como las resistencias bacterianas. Tenemos desabastecimiento de medicamentos y es que también cuando prescribimos medicamentos, incluso en el Seguro Social, vemos que consultan muchas personas por patologías que no necesita consultar y se les brinda medicamentos no necesitando medicamentos, causando que haya un desabastecimiento del medicamento para el próximo paciente que consulta y que realmente lo necesita. La conducta del médico, que quizás debe ser la principal, porque si nosotros cambiamos de conducta, el entorno también debería de cambiar y nuestras actitudes. Las sanciones del incumplimiento de las normas, porque no se sanciona eso, y mayores efectos secundarios. El número de recetas máximas por consulta, que son 3, pero casi nadie lo cumple. Tenemos la matriz de priorización de los problemas, tenemos la magnitud, la severidad del impacto económico, recursos humanos, material, conformidades con las normas y políticas, intereses del personal, la evidencia en la efectividad, factores locales relacionados a la efectividad y el tiempo necesario para realizar un cambio. Ahí tomamos en cuenta los pocos recursos económicos como problema principal, largo tiempo de espera en la consulta, la resistencia bacteriana, el desabastecimiento de medicamentos y efectos secundarios. En nuestro árbol de problemas, pues en las raíces tenemos el desabastecimiento de medicamentos, que ya lo hemos mencionado. Llega a que no haya una buena selección de pacientes, el número que se incrementa de pacientes crónicos, un largo tiempo de espera en la consulta, la falta de los recursos correctamente capacitados, la falta de información del paciente y la falta a veces también de información de nosotros como profesionales de la salud. Y podemos ver el incumplimiento de las normas y los pocos recursos económicos. ¿Cuáles planteamos como soluciones o en nuestro árbol de soluciones? Primero, hacer charlas diarias como una herramienta para dar a conocer a los pacientes cuáles son los derechos que ellos tienen en una consulta, pero también cuáles son las restricciones a la hora de prescribir una receta por parte del médico. Dejar ahí atrás el concepto, como veíamos al inicio de la materia, que el buen médico es el que da más recetas o realmente trabajar por realmente ser un médico virtuoso. Y es más allá de ser un médico bueno, un médico complaciente.
fomentar el uso de la receta repetitiva para contribuir a descongestionar los servicios de salud y tener un poco más de tiempo para poder explicarle al paciente realmente lo que necesita y por qué se lo damos y lo que no necesita. Que el servicio de farmacia aceptar y despachar solo 3 recetas por paciente y que continuamente les esté diciendo a los pacientes que solo son 3 recetas y aunque el médico haya dejado más del número de recetas, pueden ser justificadas en caso de que realmente lo necesite o que se despachen para la siguiente consulta o se regrese el paciente con el médico. Y quizás la forma en la que más podemos influir es a través de una educación continua, retroalimentando no solo a los pacientes, sino también a nosotros como profesionales de la salud acerca de las normas, de las prescripciones y de los medicamentos que debemos hacer o dar. El plan de acción realmente es como realmente quisiéramos hacerlo, porque un plan de acción podría tardarnos meses, años, y en este tema quizás toda una vida, ¿verdad? Y sobre todo los médicos que están con ese chip de que no se cambian de sus acciones o sus aptitudes acerca de esto, realmente es bastante difícil. Lo primero es dar a conocer las normativas a los profesionales de la salud, retroalimentando, generando charlas, generando conocimiento, elaborar un mural acerca del uso y los derechos de los usuarios sobre las recetas y las restricciones que estos tengan, que estos tienen. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues en las unidades de salud. ¿Quiénes? Pueden ser médicos, técnicos de enfermería. ¿Qué concluimos? Que la elaboración de la receta médica constituye realmente un acto científico técnico y que es un acto moral con múltiples consecuencias. Que la responsabilidad de la indicación apropiada de fármacos a prescribir un medicamento exige que los médicos estén bien formados en farmacología, conozcan a profundidad las normativas de la prescripción, así como el cuadro de medicamentos con el que cuenta el establecimiento. Y quizás a esto le podríamos agregar que el médico adquiera un valor o un principio ético en su manera de desarrollar la medicina. También es importante informar y educar a la población acerca de que los profesionales siguen y cumplen normativas al momento de prescribir una receta médica siguiendo criterios científicos y técnicos. ¿Qué recomendamos? Supervisar con frecuencia el área de farmacia, programar todos los recursos de manera rotativa como responsables de charlas para que no solo difundan el conocimiento, sino también adquieran el conocimiento y solicitar apoyo de los estadistas para capacitaciones, educaciones continuas acerca de los recursos en el tema de prescripción y llenado de recetas. Y quizás ahí, finalizando, sería bueno dar algún tema de ética para que todos realmente conozcamos y vivamos esto como realmente debería de ser. Si no conocemos, pues no podemos ni influir ni dar a los demás. Excelente, Némesis. 14 minutos. Excelente, bien presentado y bien, y súper buen trabajo. Vamos a ver, regáleme, quiero ver cuál me gustaba. Las conclusiones. Bueno, me gusta todo el trabajo, pero las conclusiones. Comentar algo de este trabajo. Bueno, veamos el árbol de problemas un ratito. El árbol de problemas. Bueno, yo estoy siendo así bien blanda con la metodología porque esta materia no es desarrollo de proyectos, pero fíjense que ustedes han sido inducidos a cómo se construye un proyecto. Póngamelo en presentación porque yo soy un poco miope. Fíjese que está muy bien elaborado, pero en las raíces, y esto más que todo para que nos quede, aunque esto no estoy dando clase de gestión ahorita, pero le voy a dar planificación estratégica en 4º ciclo. Entonces, si ustedes ven ese problema de desabastecimiento de medicamentos y de largos tiempos de espera, que me encanta que se aborde como un problema ético y moral, eso sí que es un problema, dicen ellas, técnico, científico, pero también es un problema moral y ético, y es cierto, es que casi van asociados siempre. Entonces, este es un problema de gestión, es decir, que si fuéramos bien estrictos con esta metodología,
Estas dos grandes ramas o raíces tienen una principal que es problemas de gestión, porque las personas que están a cargo de la gestión de las organizaciones sanitarias no conocen, no saben cuál es la ruta de abastecimiento, no conocen cuál es la normativa, cómo funcionan las compras, cómo manejar las entregas con los almacenes. Todo eso es una ciencia. Y acuérdense, el primer principio ético del personal de salud es saber. Saber en el ambiente técnico científico y en gestión. También tenemos que saber. Entonces, el primer aquí, como que fuera una raíz principal, sería la gestión. De ahí está muy bien. Está muy bien. Otra cosa que me recordaba este trabajo es cómo la solución, vámonos a soluciones, al árbol de soluciones, cómo las soluciones mucho es educación, ¿verdad? Es promoción, es educación. Quizás yo solo por semántica no pondría charla, ¿verdad? Sino que un programa de inducción o un programa de educación o un programa de promoción para todo eso, para el uso racional de medicamentos, ¿verdad? Eso de sus derechos, restricciones y prescripciones, lo que ustedes están hablando es de los deberes y derechos de los pacientes y del uso racional de medicamentos, que es un programa. Por ejemplo, el ISSSTE tiene bien claras las normativas con el uso racional de medicamentos, pero muy bien. Y sobre todo, dicen ustedes, la educación continua del personal. Ahora, ustedes hablaron de la educación en normativas. Está ahí en la rama del pajarito. Perfecto. Y para que realmente funcione en la práctica, ¿qué se hace con las normas? Se les pone un indicador de cumplimiento y un estándar y se miden. Es así como funciona en la práctica. Se pone un indicador, por ejemplo, número de recetas prescritas. Si no hay problema, Alba, adelante. Número de recetas prescritas, número de recetas prescritas adecuadamente, pero eso implica una serie de instrumentos de investigación y todo, pero es así como uno logra realmente que una normativa se cumpla con indicadores y con estándares. Muy bien. Es un trabajo excelente. Me gusta la conclusión, también póngamela. Me encanta la conclusión. Y quizás es una conclusión para lecciones aprendidas, ya que es lo que quería pasar antes de que te tomen un cafecito. Conclusiones, Raquel. Ahí está. Miren qué interesante. Dice, la elaboración de la receta médica constituye un acto científico técnico y un acto moral con múltiples consecuencias. Me encanta esa conclusión, brillante esa conclusión. Así es todo acto médico. Todo acto médico es un acto científico técnico, pero también es un acto moral. ¿Verdad? ¿Qué prescribo? ¿Cómo toco al paciente? ¿Cómo lo examino? Si le hice fondo de ojo o no. Es un acto moral al final, porque yo sé que a todo hipertenso le tengo que hacer fondo de ojo. Entonces viene toda una cadena de acontecimientos. Me han dispuesto en la clínica un oftalmoscopio. Ando yo llevando mi propia herramienta, mi oftalmoscopio y todo eso. O sea, todo esto es un acto moral y me encanta esa conclusión. Hay un tema también de adherencia en cuanto a farmacología, un tema de adherencia a la prescripción que también se puede ver, pero bueno, está muy bien elaborado, los felicito. Ahora vamos a volver a la pantalla con todos. Ok, para antes de irnos al café tenemos dos intervenciones para una pregunta. ¿Qué lecciones a los dos grupos que han participado, qué lecciones les ha dejado de vida la asignatura de ética? ¿Cómo creen ustedes específicamente que pueden hacer una transferencia en el tiempo? Es decir, cómo aplicarlo a su vida profesional y cómo hacer que los conocimientos queden mantenidos ahí en el tiempo en su vida profesional. ¿Quién quiere una intervención por cada grupo por el tiempo? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Sí se entendía la pregunta? ¿Cómo están ustedes, cómo sienten ustedes que esta enseñanza la pueden aplicar al área laboral y cómo hacer que esa enseñanza se mantenga en el tiempo? Doctora. Adelante. Bueno, buenos Igmar, días. adelante, buenos Primero, días. buenos días. Sí. Yo considero de que
sería un tanto pues difícil por el sistema que tenemos, ¿no? Prácticamente creo que el cambio sería personal. Primero iniciar, cambiar uno, ¿verdad? Y tratar la manera de encarrilarse a toda esta situación ética. Y yo creo de que al final las personas pueden ver en uno una carta leída, porque si alguien Sí. puede, si alguien dice, ah, bueno, el doctor hace tal cosa que no es bueno, entonces, pero el otro doctor hace esta cosa que es bueno, entonces yo considero de que el cambio tiene que empezar por uno. Ahora, en algún momento de la vida uno tiene que ser antisistema, porque el Sí. sistema está tan viciado En un momento que de la vida y en toda la vida. Yo soy antisistema. Sí, claro. entonces, pues yo creo de que es de tomar iniciativa propia, ¿verdad? Y cambiar primero uno para lograr generar un cambio en las demás personas. Es mi opinión al respecto. De acuerdo, Inma. Raquel decía algo también bien interesante, si ustedes la siguieron con atención. Ella decía, nos recordaba cómo los griegos decían que los valores son hábitos, son mores, de ahí viene la palabra mores, moral, son hábitos y que se aprenden de ver. ¿Por qué nosotros tenemos esa regresión ética de la que hablaba el artículo médico virtuoso? Porque ¿qué vemos en los hospitales? Señores soberbios, orgullosos, que marcan y se van corriendo, tienen la camionetona a veces parqueada enfrente de donde se marca y solo marcan y ya te mandan a ti como residente o interno a ver la consulta. Entonces nosotros decimos, algún día voy a llegar yo y voy a ser como el doctor. Y lo tremendo es que los hospitales siguen siendo así. Y si usted llega como director, que a mí me ha tocado en muchísimas ocasiones ser la directora de varios hospitales, llegar y poner orden, usted es el antisistema, ocupando las palabras de Inma. Pero uno Doctora, tiene que hacer lo correcto, ahorita le doy la palabra, uno tiene que hacer lo correcto, cueste lo que cueste, ¿verdad? A la larga da dividendos. Gracias. ¿Quién tomó la palabra por ahí? yo, Pedro, doctora, adelante, Pedro Luis, adelante. realmente igual yo soy del pensamiento de Ingmar y suyo. Re- En un nivel local, no voy a decir el nombre, Un lugar de la siempre Mancha. me he puesto en una situación creo que se lo he dicho al doctor Solórzano, de que cuando dan a veces unas indicaciones, uno tiene primero que nada ver realmente si esa indicación es realizable, no solo porque lo dice allá, ¿verdad? Ujú. Alguien de arriba. Y yo siempre les digo, no se puede ejecutar o esto y lo otro. ¿Y qué pasa? eh, Genera una situación de conflicto porque uno no es que uno quiera ejecutar, sino que antes de ser jefatura piensa en sus recursos. Y es feo que a uno lo etiqueten por eso mismo, de que es como quien dice se me ha ido la palabra, pero como quien dice el antisistema, ¿verdad? Pero realmente hoy que vemos esta materia, doctora, realmente en el aspecto personal me hace ya verlo con una mentalidad diferente cuando se vienen ese tipo de comentarios hacia mi persona, porque significa que sí, de alguna manera estoy haciendo bien las cosas, Una porque diferencia. realmente un director no está para sacar o cumplir indicaciones así por así. Para nada, para nada. Ustedes conocen el juicio de los jesuitas, ¿verdad? Y si no, hoy que estamos cumpliendo una realidad histórica, vale la pena aclarar que es una realidad histórica que nos dolió a todos, nadie puede decir que es una farsa. Podemos decir que hay que repasar el juicio de los jesuitas. ¿Qué es lo que le pasó a las personas que tiraron del gatillo? El mayor Espinosa, y yo no me acuerdo los nombres, pero uno de ellos es el mayor Espinosa. Entonces, ¿qué es lo que le decían? ¿Qué es lo que le dicen las cortes ahí en España y le decían las cortes aquí? Aún ellos, que son el ejército, que ustedes en administración han visto que tienen una estructura vertical, ¿verdad? Y ellos no cuestionan, solo el clero y la administración son así. Nosotros no estamos en el ejército ni somos del clero, somos una sociedad civil pensante. Y aún a ellos les dijeron que por qué si no era ético, que por qué lo habían hecho. Y esa es la gran crisis ética detrás de esta situación, entre otras, ¿verdad? No, yo no quiero hablar del aspecto político, sino del ético,
del asesinato o ejecución de los padres jesuitas, ¿verdad? Aún esa orden, no digamos nosotros, que somos de una sociedad civil pensante, que funcionarios vienen, funcionarios van, la Corte de Cuentas queda, la institucionalidad queda, y después se dan cuentas. Miren que tenemos un presidente huyendo y otro preso. O sea, y la gente no quiere hablar de eso. No digamos, no, esto es una democracia, las mujeres y los hombres tenemos voz, pero en mi caso que soy mujer tenemos voz, y lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y la ética nos hace tener un razonamiento moral y una conducta reflexiva ética. Bueno, compañeros, felicito, queridos colegas, a los dos grupos. Me han impresionado muy bien. Me encanta el abordaje del Seguro Social con esa problemática tan vivida por mí por más de 20 años y también por el abordaje del último grupo también brillante. Los felicito. Vámonos de cafecito. Son las 9:36. Regresen a las 9:46, por favor. 9:47, para que puedan tomarse un café y estirar las piernas, por favor. Adelante, Doctora, gracias. adelante.
Hola, hola. Hola. Que crea. Siguiente. Que le mencionaba, los tres aspectos a evaluar son el cansancio o agotamiento emocional, la despersonalización y el abandono de realización personal. ¿Por qué estos tres? Porque son básicamente lo que conforma el ser de cada persona en su trabajo. El agotamiento emocional hace alusión al estado de extenuación al que se llega al sentirse sobrepasado por una serie de circunstancias externas o internas. La despersonalización es la sensación de ser un autómata, como que fuera real, pero al mismo tiempo no lo es. Es una percepción enajenada de cada uno. Y el abandono de la realización personal es aquel retiro progresivo de todas las actividades que no sean las laborales. Siguiente, por favor. Ya entrando un poco más al tema específico que nosotros hablamos, ¿por qué hablamos del personal del Hospital San Rafael? Porque ahí trabajo yo, pero básicamente también fue porque fue el primer hospital referencia, si nos acordamos allá por marzo del año pasado, que se convirtió en el único hospital que aceptaba referencias de pacientes sintomáticos con sospecha de COVID, aparte del hospital neumológico. Que existieron muchos elogios, que los pioneros, que los que mejores manejaban las medidas de bioseguridad, las EPP, colocación y retiro de equipos de protección, que tenían mayor capacidad de atención a los pacientes. Sin embargo, también hay que tomar una cosa en cuenta, que al siguiente, por favor. Esta nueva enfermedad, al mismo tiempo que ponía tal vez en un lugar privilegiado al trabajador por el hecho que estaba enfrentándose a algo desconocido, también creaba esa incertidumbre en todas las personas que estaban recibiendo a los pacientes, porque conocíamos poco o muy poco de esta enfermedad en cuanto a su transmisión. Todavía estábamos en la duda si eran 21 días, 29, 28, 3, 5, no se sabía cómo la forma exacta de transmitirse, la carga viral mortal, todo eso lo desconocíamos. Y eso generaba definitivamente ansiedad cada vez, y no todos los que estamos acá creo que en algún momento nos colocamos un equipo de protección personal 3, sobre todo los primeros que eran los amarillos, la ansiedad que generaba solamente ponérselo sin saber si iba a funcionar o no. Siguiente, por favor. Bueno, son estadísticas de estudios anteriores. La Clínica Mayo en el 2014 publicó que el 57%, 58, 54% de los doctores han referido un síndrome del quemado a lo largo de su carrera. En otra encuesta, el Vital Work Life y Investigación Científica de CEGCA, dijeron que el 88% de médicos maneja un estrés de moderado a severo, y en una última encuesta, en la Jackson Healthcare, el 59% de médicos no recomendaría a sus hijos estudiar su misma carrera. Siguiente. En base a esto, nuestra justificación fue porque, amparados en lo que hablamos, más el inventario de Maslach, se buscará observar la apreciación del personal médico del área de la emergencia y también sus principales dudas o necesidades en el área de trabajo, para poder detectar oportunamente el grado de agotamiento mental y físico que existe entre los médicos y sus principales problemas que enfrentan día a día, para buscar la forma de afrontarlos de una forma sana. Siguiente. Estas son las preguntas del test de Maslach. Son 22 preguntas que se dividen en 3 grupos, como mencionábamos, para valorar el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización profesional. No van en orden, todas son alternas, es una forma de poder también tener una respuesta mucho más certera. Y al final se evalúan con escalas para determinar en qué grado están. Siguiente, por favor. Con los compañeros hicimos los problemas identificados fueron estos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y los que, al ponerlo a la valoración, los que más puntaje tuvieron fue la falta de equipo de protección personal como un factor detonante para el síndrome de burnout. Siguiente. Anterior. Hicimos una variante. Nosotros, como este test lo hicimos en diciembre, les pedimos a ellos de que hicieran 2 respuestas, como que hubiéramos estado en junio de este año y en diciembre. ¿Por qué? Porque en junio fueron, si ustedes no se mal acuerdan, fue las crisis de que no existían los equipos adecuados,
no se daba el equipo necesario para entrar a áreas de alto riesgo. Y de hecho, uno de nuestros compañeros se contagió y al llegar a su casa también contagió a su mamá, que falleció. Entonces, al poner en perspectiva las dos evaluaciones, uno de los hallazgos que fue relevante fue que en el primer test, tomando un parámetro de la acción de mayo a agosto del año pasado, el cansancio emocional del 80% de los encuestados fue de moderado a alto. Siguiente, por favor. Como hablamos, el principal problema que notamos que generaba ese estrés o ansiedad en todos fue el equipo de falta de equipo de protección personal adecuado para entrar a las áreas de COVID. En las ramas podemos ver que de las causas que fueron haberlo generado fue la falta de control en la entrega de los insumos por parte del personal, falta de control de insumos por parte de las jefaturas, la falta de comunicación entre bodega y las jefaturas. ¿Por qué? Porque usualmente se hacían pedidos semanales, no se podían hacer diarios. Entonces, al haber un monto estimado, si no se entregaban cifras exactas, al final terminaban por quedar escasos trajes o mascarillas, que era lo principal. Teniendo como consecuencia de esto una mayor probabilidad de contagio, que de hecho fue así, aumento de las incapacidades y falta de personal, y aumento de la mortalidad del personal sanitario. Siguiente, por favor. En el árbol de soluciones, la rama era la disponibilidad del equipo de protección personal, lo que nosotros aspirábamos como una primera forma de solucionarlo. Como mencionábamos la primera, una revisión de área del inventario para saber de qué tenemos y qué carecemos, que existiera una comunicación directa con un nivel central de parte del encargado de bodegas o de inventarios para evitar el desabastecimiento, un listado de insumos mínimos en cada área y como consecuencia, pues obviamente disminuyendo la morbilidad de infección en área laboral, mejor atención al usuario hospitalario, se evitan gastos por parte del personal para adquirir su propio equipo, mejora el ambiente laboral y mejora la salud mental del trabajador. Siguiente. Bueno, el plan de acción, aquí están los puntos que nosotros habíamos hablado. Se hizo el inventario de Maslach y el árbol de problemas y el árbol de soluciones en diciembre. La idea es, porque otro de los problemas fue también la falta de acceso a pruebas de tamizaje, programarlo dependiendo de las necesidades, pero dejando un periodo fijo de cada 2 meses, dependiendo de las necesidades de eso, y obviamente reuniones coordinadoras para ver cómo se va avanzando. Siguiente. Siguiente. Bueno, en las conclusiones, bueno, cuidar de la salud mental es igual de importante como cuidar de la salud física. No se puede pasar por alto, ya que es una parte indispensable en todo establecimiento de salud. La prevención es clave, así como la identificación temprana para evitar de que no solamente es el agotamiento emocional, sino que también el personal muchas veces puede tomar conductas peligrosas incluso para ellos mismos, conductas riesgosas como una forma de compensación de esto. Además, las jornadas de salud de salud mental no se pueden limitar solamente a las jornadas de dibujo como se están haciendo en ciertos lugares de atención de COVID, que es solamente por ponerlos a dibujar 2 horas, cómo se ve en un futuro, eso no es salud mental. Y por último, el hecho de hacer sentir parte al personal de que está de verdad parte de un grupo, lo hace ser más efectivo, lo hace ser rendir mejor en su trabajo, y la famosa milla extra que siempre piden, ni siquiera se tienen que pedir porque se da de forma voluntaria. Siguiente. Bueno, recomendaciones, nosotros hablábamos de las jornadas de salud mental que fueran idealmente cada 3 meses. Incluir también áreas de ejercicio dentro del hospital como una forma de prevención y para disminuir el estrés en el personal. Mejorar los canales de comunicación con coordinadores y jefaturas para hacer llegar cualquier malestar que exista y no hacerlo de forma como normalmente se hace, que son los canales informales como quejas, y de último llegan las jefaturas 3 meses después para resolver un problema que probablemente a esa altura ya no existe. Y definitivamente algo que se ve de menos, pero que puede aportar mucho, son los pequeños convivios entre grupos de trabajo. Siguiente.
Bueno, y esa es la bibliografía que nosotros nos acogimos para el trabajo. Doctora, el micrófono lo tiene apagado. Doctora, el micrófono, el micrófono. Gracias, gracias. La primera pregunta, ¿cuál es el problema ético que ha abordado el grupo? Si ustedes se dan cuenta, los primeros dos trabajos abordaron problemas éticos. Incluso hablaron cómo cada uno de los principios clásicos, y en el primer grupo también se habló mucho de los dos, consentimiento informado y guardar la información al paciente. ¿Cómo se abordó ustedes? No queda muy claro en el trabajo cuál es el problema ético que están abordando. Lo que quisimos tratar de abordar es la falta de equipo de protección que se brindó al personal durante la atención de la pandemia. Sí, hay un problema de construcción en el trabajo. Si ustedes se fijan, al principio es demasiado énfasis en el tema de burnout. Había que ver el trabajo escrito, ¿verdad? Pero también uno tiene que expresar las ideas haciéndole honor al trabajo escrito, que yo todavía no lo he revisado. De entrada, es un trabajo como que fuera un estudio acerca del burnout, ¿m? Y no un estudio de un problema ético. Yo creo que el burnout es una consecuencia de una situación que se estaba dando ahí. Ahora, ustedes asumen algunas cosas, pero el árbol es, ¿cómo decirles? Ponen ahí que es la falta de equipo ético. Pongan otra vez el árbol de soluciones, de problemas, perdón. No sé si ustedes leyeron la carpeta que yo les di. Hay un artículo en particular que dice cómo plantear los problemas de salud pública. Y les aconsejaba, ¿qué decía ese artículo? A ver, del grupo, ¿quién leyó el artículo? Cómo plantear los problemas éticos en salud, los problemas generales en salud pública. ¿Quién me puede del grupo, ya sea Pedro o Luis Fernando o Inmar, decir qué decía ahí? Y por qué le voy a hacer este comentario del árbol. A ver, ¿sí leyeron eso o no? Honestamente. No, pero... Es que se nota que no han leído la carpeta, porque no han seguido la metodología. Han cometido todos los errores que ahí se dice que no se hagan. Por ejemplo, cuando usted dice falta de esto, falta de lo otro, esa es la fórmula para cometer un error en un árbol de problemas, porque ustedes están diciendo que si le compran equipo de protección al personal, no va a tener burnout. Eso están diciendo. Me están diciendo que si hay una comunicación adecuada, o sea, porque ustedes están con esa palabra sugiriendo una solución. Y eso no es científico ni es la metodología del árbol de problemas. Si ustedes hubieran leído la carpeta, como les dije el sábado pasado, no hubieran cometido estos errores. Este es un trabajo en el cual se ha forzado la solución. Es la que ustedes ya tenían preconcebida, que yo les dije la semana pasada. Pues sí, pero eso tienen que documentarlo científicamente. Es muy bueno que hayan pasado un test. Es muy bueno el tema es muy bueno y se puede vincular a un problema ético, pero el burnout es un efecto. Y otra cosa, plantean el burnout al inicio como un problema a tratar y luego aquí lo que plantean es la falta de equipo. Fíjense que la falta de equipo es un problema ético, porque es un problema de gestión y hemos dicho, así como dijeron las chicas de las recetas, que es un problema técnico y es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué razón no se dio en tiempo el equipo? Y buscar por qué eso tiene que ver con la ética. O sea, este no es un trabajo de un problema ético, ¿verdad? Pero ustedes mismos me dicen, no leyeron la carpeta los orientados. Si ustedes ven los dos trabajos anteriores, ellos han seguido una metodología. Tenían algunos errorcitos, ¿verdad? Como que el efecto había quedado siempre un efecto arriba, otra cosa que una causa redactada como efecto, pero esos son problemas que hasta los equipos de consultores cometen y luego uno lo va arreglando en el camino, pero ustedes han forzado un poco las soluciones, ¿verdad? Y el tema se confunde. ¿Qué es? ¿Es un estudio de burnout o es un estudio de falta de equipo de protección adecuado?
¿verdad? Entonces, ese sería el comentario que yo les tendría para que para futuras, miren, conmigo tienen que leer porque yo percibo cuando no han leído, porque yo me puedo de memoria mis documentos que les pongo, los he estudiado, repasado, y no les subo nada que yo no haya leído. A veces se los subo hasta, está bien, Regina, no se preocupe. A veces yo Gracias, doctor. hasta les subo los trabajos subrayados y comentados por mí, así que el grupo tiene muy buenas intenciones, pero como lo que se esperaba, sí le faltó un poquito, ¿verdad? Vamos a ver al otro grupo que le habíamos encomendado participar, ya a continuación, para que pueda compartir su presentación. Somos el grupo final, creería yo. Ya, el grupo conformado por los doctores Julio César Chihuila, Isabel María Jovel, Ana María Gladys, Elba Guadalupe Garay y licenciadas Clelian Guadalupe Cortés y María Alba Rivera. Son 5, ¿verdad? 6. Quiero ver Julio, Clelian, Elba, Isabel y María Alba. ¿Me falta alguien? Ana María. Ana María Gladys, ¿cómo no? Sí. Meléndez Campos, ¿de acuerdo? Sí, así es. Hoy sí. Ok, bueno. Adelante. Perfecto. Buenos días a todos. Para continuar con nuestra majestuosa última clase de ética del primer ciclo de la maestría de salud pública, el tema a correlacionar para el día de ahora, en esos momentos, nuestro mini proyecto de intervención ética se basa en la omisión de registro en expedientes clínicos de la unidad de salud comunitaria, de la unidad de salud especializada Barrios, que queda aquí en la zona de San Salvador, ¿verdad? Bueno, nosotros nos hemos enfocado en 3 aspectos importantes. Creería yo ahí que si me hacen el favor de poner pantalla completa. Nos hemos basado en 3 acciones importantes. La primera es la consulta médica, la segunda es la omisión de una consulta y la tercera que sería el registro médico. Sabemos la importancia que como personal de salud, como médicos, que tiene la consulta médica, ¿verdad? Sabemos que es una acción que reúne 2 personas, en este caso, en algunos casos hasta 3, que es la relación médico-paciente en el cual puede generar un expediente clínico, un documento legal, ¿verdad? Que representa básicamente una de las formas más antiguas para poder resolver los problemas de salud, enfermedad de las sociedades del mundo, ¿verdad? Es uno de los escenarios más frecuentes de la relación médico-paciente, como lo decía, ¿verdad? La importancia de generar la historia médica, el examen físico, los signos vitales, para poder llegar a un diagnóstico oportuno y brindar el tratamiento correspondiente, ¿verdad? Entre esto va, ¿verdad? Nuestro objetivo, o básicamente lo esencial que vamos a abordar, es la omisión de consulta y la ejecución de recetas sin registro. Básicamente sería la relación con los equipos anteriores, ¿verdad? Haciendo énfasis un poco en la mezcla de tanto del grupo de Émesis y del doctor Luis Solórzano. Tiene una pequeña relación con ambos grupos, ¿verdad? Pero nuestro objetivo, nuestro tema principal es la omisión de consulta y la ejecución de recetas sin registro, conocida popularmente como una receta de complacencia, ya sea para personal de salud o usuarios en la atención médica, que estas sean enfocadas en la unidad de salud Barrios. Bueno, este acto específicamente de la omisión de la consulta médica y la ejecución de una receta sin registro se considera un acto de ilegalidad que a diario ocurre en muchos establecimientos de salud del sistema público, sobre todo hospitales y unidades médicas del país, que por desconocimiento o por falta de información sobre el tema muchas veces conlleva a sanciones, ¿verdad? Que el personal de salud, en este caso el más afectado va a ser el médico, desconoce en su totalidad. El objetivo principal de las anotaciones en el expediente clínico es lograr registros uniformes, ¿verdad? Información confiable
relacionada a la historia clínica, padecimientos y tratamientos, ¿verdad? Historia del paciente, evitando así confusiones en el manejo del paciente, la cual elevará la calidad de la atención, asegurando que la documentación clínica proporcione una información adecuada, exacta y de suma confidencia oportuna con las decisiones que van a beneficiar básicamente a nuestro paciente. Ya habla, siguiente, bueno, vamos por la justificación del proyecto de intervención, ¿verdad? Las acciones en salud implica tanto la promoción, prevención. Elba, para que no cometamos el error del grupo anterior, ¿cuál es el problema ético? Nuestro problema ético es la ejecución de recetas médicas sin prescripción en la historia clínica. ¿Por qué es un problema ético, Elba? Porque realmente tendría que realizarse una historia médica para poder ejecutar una receta. Es entonces, algo que ¿qué valores están en conflicto? Ahí sería la no maleficencia y básicamente la beneficencia con el paciente, porque si yo le voy a dar solo por complacer al paciente, no estoy viendo en sí su propio problema. Y la justicia también, ¿verdad? Y la justicia, correcto. Ahora, pero eso no está escrito. ¿Se dan cuenta? O sea, el abordaje es del punto de vista ético. ¿Qué principios, qué valores? ¿Sí? Sí. Más adelante hablamos sobre nuestro diagrama que nos basamos en el... pero eso iba en la justificación. O sea, ¿por qué se justifica que esto sea un mini proyecto de intervención ética? Sí, ¿verdad? Sí, creo que, yo sé que estamos aprendiendo, esto es didáctico, sí, ¿verdad? Entonces, sí, eso va en la justificación. Ok, sí, digamos. Ok, sí, ok. Bueno, me quedé en la parte de la justificación de nuestro proyecto de investigación, que básicamente, pues, las acciones que conlleva para la calidad de atención, que eso es el enfoque. Ese es otro valor, la calidad de atención. Sí. La calidad de atención hacia los pacientes, pues, es básicamente, acuérdense, bueno, recordemos todos que para una atención integral no solamente es prescribir medicamento o darle medicamentos, sino que también es educar al paciente, al familiar del paciente, y también educarnos nosotros como personal de salud, ¿verdad? Entonces, las acciones de salud implican la promoción, la prevención, tratamiento, recuperación y la rehabilitación de la persona, ¿verdad? Que los usuarios atendidos en estas acciones deben estar, pues, respectivamente reflejadas en un expediente y, pues, con su diagnóstico oportuno y su tratamiento, pues, establecido, ¿verdad? La omisión de registro, pues, de las extensiones de la salud, hablando un poco de historia, ¿verdad? Porque siempre se ha enfocado básicamente en lo que estamos hablando actualmente. La omisión de registro, para este caso, vimos una problemática muy grave y creo que la mayoría de médicos que elaboramos en el sistema público fue sobre la omisión de registro para la ejecución de recetas, ¿verdad? En pacientes con enfermedades crónicas que se dejaban hasta de 1, 2, 3 meses al inicio para que estos pacientes no asistieran a la unidad de salud o al hospital y evitaran contagiarse del virus y pues perjudicar su salud. Pero al momento de ahora de llegar a la normalidad, se ha visto pues básicamente que muchas de estas personas ya llegan con complicaciones. Claro, es una medida que se tomó para evitar el contagio, pero también faltaba un poco más de integralidad con los pacientes para evitar que estos pacientes que son crónicos se complicaran a futuro. Siguiente, por favor. Nosotros colocamos, siguiente. Okay. Nosotros colocamos algunos tipos frecuentes de uso irracional de médicos que logramos observar y llegar a un consenso de los más comunes en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, el uso demasiado de medicamentos por parte de los pacientes, una polifarmacia, el uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos, ¿verdad? La multiresistencia, así como lo mencionaban el grupo anterior, ¿verdad? El uso excesivo de inyecciones en casa, en casos en los que serían más adecuados formulaciones orales, ¿verdad? No, doctor. Elba, perdón, voy a parar un poquito porque quiero decirles algo. Los que ya presentaron pueden desconectarse porque creo que tienen otra clase, ¿verdad? Para poder concluir con estos dos grupos.
Sí, doctora. ¿O no tienen otra clase? Sí, la de salud y sociedad, doctor. Sí, Sí, doctora. entonces si quieren se desconectan los que ya presentaron para que puedan reunirse ya en su clase y no sé si es esta misma cuenta, ¿no? ¿Verdad? No, es otra. Ah, Es vaya. otra. Entonces, si quieren, pueden desconectarse y me quedo con estos grupos para poderlos evaluar. Y si nos sacan de esta cuenta, yo enviaría, les puedo poner El a link. ustedes otro link de mi cuenta personal. Correcto, doctora. Gracias. Permiso. Ok. Permiso. Está Sí, bien. Muchas gracias, doctora. sálganse tranquilos para Saludos. que ellos puedan terminar. Adiós. Adiós, Ok, Muchas para gracias, adelante. doctora. Adiós, doctora. Ok, cuídense. Hasta luego, Mucho gusto. cuídese. Adiós. Uy, ¿quién se salió? Ok. Gracias, doctora. Cuídense, mucho gusto. Lástima que nos Adiós. despedimos como yo quería, pero nos alargamos. Mucho gusto. Adiós. Mucho gusto. Adiós. Adiós. Ok, nos quedamos con los dos grupos que faltan. Y si hay necesidad de reconectarse, se fueron sus compañeros. Sí, no, pero aquí está Isabel. Ah, vaya. Entonces, si hay Y aquí está necesidad Julia de, Chihuahua. sí, si hay necesidad de, bueno, vamos a poner atención. Si hay necesidad de enviarles un nuevo link de mi cuenta personal, lo hacemos, porque yo no sé si esta cuenta la va a usar alguien. Ok, yo creería que no, porque ya nos hubiese sacado. Bueno, entonces, Ajá. por favor, sigamos, pero solo nos queda poquito. Yo quisiera ver cuáles son las soluciones ¿Cómo? que van. Ok, bueno, doctora, bueno, vamos a adelantar entonces a la parte de nuestro diagrama de Ichikawa, Sí, que es muchas un gracias. que es un diagrama para básicamente de causa-efecto y de ver soluciones. Y nosotros planteamos como el primer impacto, ¿verdad? Que es la responsabilidad administrativa, patrimonial sobre las amonestaciones laborales, ¿verdad? Porque se está omitiendo lo que realmente se ha contratado un personal de salud, un médico en este caso, ¿verdad? Que es la evaluación, la consulta médica, que ya dijimos que en qué consiste para la ejecución de las recetas, ¿verdad? Vimos 4 factores básicamente esenciales que influyen en la omisión de registros en expedientes clínicos. El primero de ellos, pues, es el recurso humano. Hay poco personal, hay mucho estrés, hay cansancio, ¿verdad? En recurso tecnológico, ¿verdad? No todas las unidades de salud creería que solo en el seguro hay sobre una existencia de registro electrónico. En los sistemas públicos, pues todo es a papelería. Sí. Yo desconozco totalmente si existe este sistema, lo cual pues ayudaría a beneficiar al sistema de salud. La dificultad de encontrar expedientes en los ECO, es común esto que se dé que no encuentro el expediente. Y lo que hacen, no, dele un registro así y después se repone. La falta de financiamiento tecnológico, que eso que ya anteriormente se mencionó, ¿verdad? El proceso que tiene que ver al momento de dar una consulta. En muchas unidades de salud, quien hace el triage es alguien que no sabe diferenciar muy bien o no sabe hacer el triage debidamente. Entonces, o lo hace solo por carrera y a veces el recurso de personal no es bien administrado. La falta de control de la consulta por morbilidad subsecuente, ¿verdad? Los pacientes crónicos, falta ese interés por parte de estadística o por lo menos alguien con experiencia para poder llevar un registro establecido y poder dar un informe semanal en donde se evidencie por lo menos las consultas más frecuentes en la unidad de salud. Sería pues de maravilla que esto realmente se practicara. Creo que sí está establecido, pero no se practica. La alta demanda en relación a la consulta, ¿verdad? Ahora por lo del COVID, realmente ahí tiene que haber un triage muy específico, porque si entra alguien con síntomas, puede contaminar a alguien del personal de salud y pues realmente perjudicar a la persona, ¿verdad? Y el largo tiempo de espera. Aquí falta de educación y la cultura realmente, porque si el paciente lograra entender qué significa el triage, no perjudicaría al personal de salud para que dé una calidad de atención. Entonces, eso es parte como de un factor de los usuarios, que eso se da muy común. Un ejemplo claro es cuando un paciente mayor de 60 años, hipertenso, diabético, viene desde, 2 horas de camino para llegar a la unidad de salud a pie, y tal vez solamente vive él solo y tal vez está la vecina de la unidad de salud queriendo pasar por un dolor de uña, ¿verdad? Y el otro paciente, y la gente no logra comprender eso.
Le queda un minuto, Elba. Le queda un minuto. Nosotros, doctora, nos enfocamos en los valores de no maleficencia, ¿verdad? Que no es perjudicar al paciente, y la calidad de atención al usuario, que eso pero no lo escribieron, ¿verdad? Viene en el diagrama, doctora, y sí está expuesto en el trabajo. Ah, vaya, qué bueno, ahí lo voy a buscar. Sí, no, pero aquí lo pone abajo, valores no maleficencia. Sí, doctora, ahí está, doctora, en el diagrama de Chicago, ahí al final, valores, no maleficencia y la calidad de atención de usuario. A veces pensamos que por ver más pacientes rápido es una buena calidad, pero no. No, mientras más podemos ser acuciosos, mejor. Las posibles soluciones, hicimos un cuadro, me voy a pasar mejor al plan operativo, que es básicamente el resumen de las posibles soluciones. Nos basamos igual en 3 objetivos. Sabemos que para poder educar afuera tenemos que educar adentro, y consiste en nuestro principal objetivo, capacitar al profesional de la salud en la importancia de la relación médico-paciente, y esto va involucrado la ética, que debe ser fomentada en la unidad de salud. Luego viene la formación de educación médico continua para todo el personal de salud. Es importante que el señor encargado de farmacia sepa por qué no se le va a dar ningún antibiótico a una paciente que tiene tal vez algo viral, o por lo menos tener esos conocimientos generales. Uno, para que no vaya a confundir al paciente al momento de la receta. Y 2, para que esté de conocimiento general. Es importante que también conozca. Y 3, pues es importante fomentar hábitos de buenas prácticas de la salud en los usuarios del sistema de salud. Las buenas prácticas sería una educación y la mejora de cultura en todos los usuarios, porque de esta forma se va a lograr beneficiar ellos, ¿verdad? O sea, sabemos que puedo dar medicamentos, pero si yo no me lavo las manos, no tomo mucha agua o no tengo una buena alimentación, voy a seguir en lo mismo y el medicamento va a ser un efecto de corto plazo. Y vienen actividades, ¿verdad? En todas lleva la promoción de salud, los talleres, capacitaciones, conversatorios, día de salud mental, en el sentido de que la buena relación también entre profesionales de salud. La meta, en el caso de capacitar al médico sobre la ética, es mejorar las relaciones médicos-pacientes y también mejorar la relación entre personal de salud. La educación continua es fomentar el autoconocimiento, porque muchos doctores, muchos médicos se quedan... Bueno, esa definición la sabemos. Sí, ¿verdad? No hay concluyendo, por el tiempo ya son 11 minutos y ya estoy un poco preocupada porque nos saquen de la cuenta. Bueno, yo voy a terminar de leer el trabajo para ponerles la nota, pero un comentario final. Mande. Digamos que tienen como el bosquejo inicial para un proyecto. Es suficiente para lo que hemos trabajado aquí, pero sí decirles que lástima que el tiempo no nos hubiera dejado unas semanas más para poderles pulir el proyecto y todo. Tienen bastante bien, solo tienen que revisar un poco. Uno no explica en un proyecto qué significa esto, qué significa lo otro, porque se supone que estamos entre profesionales. No sé, en un proyecto no se dan, digamos, así dicen la literatura, no se dan clases, no se dan definiciones académicas. Y sí, lo salvó el hecho de haber comentado lo de los valores en un par de partes. No, porque también al inicio es un poquito difuso, pero sí tienen una buena, digamos, un buen porcentaje de lo esperado. Así que los felicito, les agradezco y vamos a pasar rapidito al siguiente grupo por el tiempo y ustedes se pueden desconectar los 6. Muchas gracias, un placer conocerlos. Nos vemos en cuarto ciclo, en planificación estratégica. Primero día, doctora. Adiós, gracias. Ahí nos vamos a ver, cuídense. Nos quedamos con el próximo grupo. Cuando ellos dejen de compartir, inmediatamente pone su Jimmy, José Martín y Rina. Si acaso nos sacan, de un solo les digo, si nos sacan, le voy a escribir a Julio a la mensajería y le voy a mandar mi cuenta de Zoom, si acaso nos sacan. Ok, doctora. Buenos días. Bueno, voy a presentar el proyecto o el mini proyecto de nuestro grupo, el grupo final. Este lo hemos basado a partir de la experiencia que tengo laboral en el Hospital Francisco Menéndez en Ahuachapán. En este hospital nosotros identificamos algunos tipos de problemas que vamos a detallar. El título del proyecto es Proyecto de Intervención y Valores en el Área de Trabajo del Hospital Francisco Menéndez, y los integrantes, pues Jimmy Lino, José Martí Santos y Rina Sarabia. Parte de la introducción a nuestro proyecto de intervención, vamos a ver si se cambia.
bueno, presentarles el resumen donde mencionamos que el proyecto o mini proyecto describe las acciones realizadas dentro del Hospital Francisco Menéndez, el cual pertenece a la región occidental de salud en el país, el principal sitio de referencia de la microred del departamento y del municipio de Aguachapán. Es conocido este nosocomio por la sobredemanda que existe, al igual que toda la República de Servicios de Salud. Pero sumado a esta sobredemanda, nosotros tenemos conocimiento de que se describen situaciones atípicas dentro de la institución como probables casos de nepotismo, maltrato verbal, pocos o nulos equipos de protección personal para empleados y trabajadores de salud, entre otros, tomando en cuenta o Perdón que le consideración. interrumpa, pero como ya nos quedamos solitos, Sí, 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 esto dígame. así es como se plantea. ¿Se fijaron ustedes el errorcito de los otros dos grupos últimos? Ustedes están como Sí. los dos primeros. De entrada se plantea el problema de ética a resolver es nepotismo. Chévere, Exacto. me queda claro que es un mini proyecto de ética. Ojalá que los otros grupos me hayan entendido, ¿verdad? A mí no me gusta ser muy pesada. Sí. Ok, adelante, Jimmy. Muy bien, muy bien. Aparte de esto, la razón principal de la ejecución del proyecto, donde se detalla pues todo el plan de acción que vamos a desarrollar para tratar de primero identificar la problemática a fondo y luego ver qué tipo de solución se puede dar a esto. Además se va a buscar la manera de reducir y establecer inferencia de este tipo de solución que nosotros vamos a dar a la problemática para ver en qué medida esto se puede, como mencionó ahí, establecer la inferencia a otras instituciones de salud donde también podría presentarse la problemática. Entonces, siguiente. Como parte de la introducción, como se dice, como verse el dicho popular, para resolver un problema, primero tenemos que conocer y aceptar que tenemos un problema. Entonces, de esta manera, nosotros hemos planteado que dentro del nosocomio existe, aparte de la sobredemanda, los posibles casos o sospechas de nepotismo, maltrato verbal, etcétera, como ya lo había mencionado. Asimismo, previo a la ejecución del plan que pretendemos desarrollar dentro del proyecto, vamos a describir a detalle la problemática para permitir que sean los mismos involucrados, es decir, todos los trabajadores de salud, quienes describan las situaciones atípicas que se están presentando y no llegar como entes externos, aunque yo formo parte en lo personal dentro de los trabajadores, pero como equipo no queremos llegar a imponer una idea de la problemática, sino ser los mismos trabajadores quienes la describan y a la vez, pues, permitan dar a conocer de ellos mismos cuál podría ser las posibles soluciones, como vamos a ver adelante en la presentación. La siguiente. Como parte de la justificación, tenemos que, como trabajadores del Ministerio de Salud e integrantes del equipo médico que labora en el nosocomio, somos conocedores de las fortalezas y debilidades de la institución, pero a la vez sabemos de las carencias de las carencias de todo el personal, dentro de ellos, carencia de valores éticos que vienen a menoscabar la integralidad de la atención médica, que es lo que se pretende. A manera de hacerlo breve, se detalla en el documento escrito, pero Sí. retomando parte de la Constitución, como mencionaba el primer grupo, de que es un derecho humano, Sí. la salud, también se incluye la atención integral, no solo atención en salud, sino una atención integral en la última reforma de salud. Sí. Entonces nosotros consideramos, tomando esos dos parámetros de base, que aparte de que no se está brindando una atención integral, ya que existen problemas éticos, pues tenemos los problemas ya por todos conocidos como la sobredemanda. Dentro de los valores éticos que están menoscabados, podemos mencionar la integralidad, la honradez, la imparcialidad, la objetividad, la cortesía, honestidad, entre otros, que hemos, en base a la revisión bibliográfica que hicimos y como lo mencionaban los documentos que nos había subido, pues serían básicamente los valores éticos que están faltando para que se lleve a cabo una atención integral, para decirlo en palabras simples. Además, debemos regir el proyecto basados en si pudiéramos definir todo el proyecto, podríamos elegir un solo valor y es la integralidad, que es el valor que consideramos la pieza fundamental, ya que un médico integral no sería capaz de faltar a la imparcialidad, a la objetividad, a la cortesía, etcétera, al momento, por mencionar algo, de contratar a un personal que se requiera, pues.
y no basándose en algunos beneplácitos o beneficios para algún familiar o algún conocido, ¿ve? Entonces nuestro plan de ejecución se resume básicamente en la falta de valores éticos, identificado principalmente en problemas como la contratación de familiares, como ya habíamos hablado del nepotismo, pero sobre todo en la ausencia de un valor específico que es la integralidad médica. La siguiente. O sea, ser íntegros, la exactamente. integridad es el valor que están explorando. Nosotros para la identificación de problemas se utilizó una lluvia de ideas, donde se numeraron conforme fueron mencionadas por el personal de salud. Luego de esto, pues se vino no solo la identificación, sino la priorización de los problemas. Para la identificación, retomamos los primeros 10, los que eran más mencionados. Dentro de ellos, el maltrato durante la atención médica, largo tiempo de espera, jefaturas no atienden problemas con prontitud, la contratación, entre comillas, por cuello del personal poco capacitado, pocos materiales, sobrecarga laboral, etcétera. Si vemos, también se menciona por ahí en el numeral 10, el nepotismo. De todos estos problemas, pues nosotros luego hicimos la priorización de los problemas. La siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos donde se tomaron como ejemplo los documentos que nos compartió y hicimos la priorización en base a tres categorías: la magnitud del problema, la gravedad y el costo monetario que implica ese tipo de problema. Para esto, la priorización de problemas se le asignó un valor a cada uno de los problemas, de los 10 problemas principales que más se habían mencionado, y en base a esto, pues tenemos que dentro del problema identificado que los participantes identificaron como de los más graves en cuanto a magnitud, tenemos que no hay equipo de protección personal, pero eso no estaría relacionado directamente a la idea de nuestro plan de acción. Luego tenemos el nepotismo, hay pocos materiales y recursos, la sobrecarga laboral, hasta finalizar en el personal poco capacitado y largo tiempo de espera. Y ahí vemos al lado derecho de la tabla el puntaje asignado para esta categoría, que es la magnitud del problema. Luego, como mencionaba, vemos también que dentro de la siguiente categoría que hemos retomado en la priorización de los problemas, la siguiente lámina, tenemos, bueno, ya no se incluye en la presentación, pero en el documento está, donde hemos mencionado el costo monetario, pero también la gravedad en base a lo que el personal que elabora considera que es más grave. Y dentro de esto se incluye a la cabeza, tenemos el nepotismo, luego el personal poco capacitado y la sobrecarga laboral, que es lo que hicimos como equipo: retomar los 5 problemas que para los participantes son los más graves, y de estos, pues elaboramos nuestro plan, el plan de acción, integrándolos en una misma vía, buscar la resolución a partir de la ética profesional y la ética, en este caso, bioética del personal de salud, ¿verdad? Veíamos ahí el árbol de problemas. Nosotros, como mencionaba Giovacchini, creo que es uno de los autores que nos compartió usted el documento, el árbol de problemas puede dividirse en 3 grandes categorías: la raíz, que sería la causa principal del problema o de dónde dependen. Luego tenemos las causas directamente relacionadas, y a partir de esto las manifestaciones, que también menciona él como, si no recuerdo mal del documento, aparte de manifestaciones, creo que habla de respuestas a la causa directamente relacionada. En este caso, la raíz de nuestro árbol de problemas es la carencia de valores éticos y profesionales del personal médico en general. ¿Cuáles son las causas de esa carencia de valores? Tenemos el nepotismo, la apatía, la irresponsabilidad, la impericia y la imprudencia. Si nos damos cuenta, la mayoría de las causas son antivalores que vienen a agravar o ser la razón, en este caso, de nuestro plan de acción, ¿verdad?, que es la carencia de valores. Y se presentan todos los antivalores. ¿Qué es lo que sucede al tener todos estos antivalores? Pues tenemos manifestaciones evidentes, como por ejemplo, cuando hay un antivalor como la apatía, la impericia, la imprudencia, podemos ver
contratación de familiares, el maltrato durante la atención médica en el caso de la apatía. Cuando hay irresponsabilidad tenemos poca capacidad resolutiva a problemas administrativos. Esto relacionándolo sobre todo, recordando los 10 problemas que habían sido citados donde se mencionaba que había poco equipo de protección personal. Eso sería básicamente relacionado a la irresponsabilidad que existe de parte de las jefaturas al momento de hacer una requisición, por mencionar algo, de materiales. Luego tenemos la impericia. La manifestación que veríamos en este caso es que el personal contratado tiene poca capacidad y lo vemos en los 10 problemas que mencionaban, donde se incluye que hay maltrato. Eso se vería implícito dentro de la impericia. Luego tenemos imprudencia en el caso de exponer empleados a trabajos riesgosos en equipo de protección personal o al momento de maltratos, como mencionaban en los problemas, al momento de la consulta. Este sería básicamente nuestro árbol de problemas. La siguiente lámina tenemos el árbol de soluciones. Nosotros decidimos agregar básicamente los antivalores que habíamos detectado en nuestro árbol de problemas y a este incluirle las soluciones posibles producto del plan de acción. En este caso, si tenemos carencia de valores, lo que necesitamos obviamente va a ser inculcar valores en el personal médico. En este caso, si hay nepotismo, ¿qué es lo que estamos carentes de responsabilidad y sobre todo de la integralidad que mencionábamos como el objeto de básicamente nuestro proyecto? ¿Qué va a suceder en este caso Jimmy, lamento que ya me están pidiendo la cuenta aquí por WhatsApp. Perdón. Pero Entonces, no, al contrario, pero Jimmy es un excelente trabajo. Con lo que hasta ahorita he visto, más lo que revise, podré decirle que quizás sea el más apegado a la metodología. Bueno, gracias. Los felicito. Lamento no poder terminarlo, me están solicitando ya la cuenta. Bueno, pero los felicito, de verdad. No les puedo decir cuánto tengan todavía de nota porque tengo que revisarlo, pero quizás va a ser una de las notas más altas de este día. Así que los felicito, quede tranquilo aunque no lo hayamos terminado, ¿verdad? Y yo me voy a dedicar ya a